Día 27. La venida del Espíritu Santo. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente sobrevino del cielo un ruido de viento impetuoso y llenó toda la casa donde estaban. Entonces se les aparecieron unas como lenguas de fuego que se dividían y se posaron sobre cada uno de ellos, y quedaron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les hacía expresarse. Con la venida del Espíritu Santo quedó consolidada la Iglesia, nacida del costado de Cristo en la cruz. Y los primeros efectos se perciben sobre todo en San Pedro, que de temeroso y pusilánime se convierte en esforzado testigo y propagador de la fe en Cristo. De María no se nos dice nada. ¿Qué supuso en María la venida del Espíritu Santo? María, desde el primer instante de su ser, había sido llena de gracia, de las virtudes infusas y de los dones del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo supuso en ella un crecimiento de gracia y un desarrollo de los dones del Espíritu Santo en su alma. El don de entendimiento perfecciona la virtud de la fe en cuanto a sentimiento a la verdad revelada. María desde entonces, mucho más que antes, pudo penetrar en el misterio de las verdades sobrenaturales y en las perfecciones y grandeza de Dios. Por el don de ciencia se da un paso más en esa inteligencia de la fe, captando la relación de las cosas creadas con el fin sobrenatural. María, desde entonces, mucho mejor que antes, pudo ver en todas las criaturas la huella de Dios, y cómo todas las cosas, si se ven en su fondo, son caminos para Dios. El don de sabiduría perfecciona la virtud de la fe y de la caridad. Gracias al enriquecimiento en este don, María pudo experimentar interiormente lo divino más que ninguna otra criatura, con un gozo totalmente sobrenatural. El don de consejo perfecciona la virtud de la prudencia. Estar en su sitio, ocupar el lugar asignado por la voluntad de Dios, fue en María mucho más asiduo que antes, más firme y seguro. El don de piedad nos comunica una especie de instinto filial propio de la familia de los hijos de Dios. En María, mucho más que antes, se apoyaba y acrecentaba más y más el espíritu de hija y de madre de Dios y de los hombres. El don de fortaleza agiganta la virtud del mismo nombre, dando mayor capacidad para enfrentarse por Dios con cualquier adversidad. María desde entonces sería aún más valiente para soportar todo dolor y toda incomprensión. El don de temor de Dios se dio también en María, pero en un rango peculiar. No se dio el temor al pecado, sino una reverencia filial propia de hija y de madre del Señor. María se sintió muy pequeña ante Dios, más que nunca, después de recibir al Espíritu Santo. En una palabra, María, después de la venida del Espíritu Santo, recibió todavía mayor perfección sobrenatural, para que de su plenitud rebosante pudiéramos
percibir todos. Pidámosle a María que seamos interiormente dóciles al Espíritu Santo, para que Él llene con sus dones nuestra vida.